Que el Señor les bendiga en este día. Quiero compartir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Señor, en este día, permíteme poder entregar tu palabra. Señor, bendice a todos los que me oigan, a los que me verán, Señor, más tarde. Señor, que esta palabra pueda ayudarnos en este tiempo, que pueda ser fundamental para la iglesia. Señor, levanta la iglesia en este tiempo, levanta la voz de la iglesia. En nombre de Jesús, amén y amén. Estamos viviendo, hermanos, tiempos complicados. Como decía nuestra hermana en la mañana, no debemos tener miedo, porque el Señor tiene todo bajo control. Pero la iglesia tiene que tomar una decisión. Así como el pueblo judío tuvo que decidir entre dos personas, entre Jesús y Barrabás. Pedro le saca a colación a los judíos cuando sanó a este cojo de nacimiento, ahí en la puerta La Hermosa. Pedro saca a colación que el pueblo se equivocó, porque en vez de escoger a Jesús, escogió a Barrabás. En vez de escoger al dador de la vida, escogieron a un asesino. Y quiero irme ahí a Mateo, capítulo 27, versículo del 15 al 17, es donde está esta escena a que se refiere Pedro, donde el pueblo se equivocó, el pueblo escogió a Barrabás. Y dice el 15, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y yo pregunto hoy día, mi querido hermano, en este tiempo difícil que comienza a vivir nuestro país, en este tiempo difícil que comienza a vivir el mundo, ¿a quién debemos soltar? ¿A quién debe soltar la iglesia? ¿A Barrabás o a Jesús? Nosotros como país nos enfrentamos el próximo mes a una elección y la iglesia no debe estar ajena a lo que sucede en nuestro país. Cada uno de nosotros tiene que ir y hacer una elección, pero la iglesia es importante. Hay muchos que han querido callar a la iglesia. Lamentablemente, la política quiere callar a la iglesia, porque si la iglesia se une, si la iglesia se pone de acuerdo, es capaz de poner y sacar reyes. La iglesia es la luz y la sal. La iglesia debe representar a Jesús en la tierra. Es por eso que tú y yo, que somos la iglesia, no debemos olvidar a quién debemos elegir. No vamos a elegir a Barrabás. Es interesante, hermano. No sé si usted sabe, pero hay algunas versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy y la lenguaje sencillo, que en este versículo, en el 17, dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque en el tiempo de Jesús había muchas personas que tenían el nombre Jesús, y al parecer Barrabás también se llamaba Jesús. Por lo tanto, el nombre era parecido. Barrabás significa hijo del Padre. Bar, hijo, Abba, Padre. Barrabás era el hijo del Padre. Jesús era el hijo del hombre. Por lo tanto, había similitud en el nombre, pero debemos recordar que nosotros no debemos desconocer a nuestro Señor. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Cuáles son las armas de la iglesia? Nuestras armas no son las armas carnales, no son las armas que nos da este mundo, sino que tenemos armas espirituales. Y Jesús dijo que debíamos tener cuidado en este tiempo, porque vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarían a muchos. Hemos visto lo lamentable en el año pasado, cuando vino el estallido social, que muchos, llamándose cristianos, tomaron las armas de este mundo. Barrabás era un judío,
era un judío, era parte del pueblo judío. Y en el versículo de Mateo 27:16 dice, entonces tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un hombre famoso. Hoy día alguien famoso sería alguien que sale en la televisión, tal vez un influencer, tal vez alguien que le gusten los likes, que tenga muchas personas que lo sigan. Barrabás tenía mucho apoyo del pueblo judío. De hecho, el pueblo judío decidió por Barrabás. Y yo, cuando niño, me preguntaba, cuando veía la película, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué la gente escoge a Barrabás? Cuando Juan el Bautista le preguntan, Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús y le dice, si él es el que ha de venir. Juan el Bautista también tenía una duda, porque el pueblo judío, para que ustedes lo sepan, estaba pasando por muchas injusticias. El pueblo judío era esclavo de los romanos, llevaba cientos de años como esclavo. Era protagonista de las diferencias sociales, era protagonista de las injusticias, tenía que pagar impuestos. Para un judío, ver a un judío apegarse a los romanos era traición, y eso eran los publicanos. Los publicanos eran gente que apoyaba al gobierno romano y cobraba los impuestos. Entonces, para un judío, Barrabás tal vez podía ser una esperanza. Barrabás era un hombre famoso, era un caudillo que quería tal vez sacarse el yugo de los romanos, quería acabar con el gobierno romano. Y así Barrabás juntó y tenía seguidores. En el libro de Marcos dice que él fue detenido con un grupo de personas en una revuelta, en un motín, donde habían asesinado a una persona. Barrabás representa al hombre que quiere resolver los problemas, pero no con las reglas de Dios. En el libro de Juan dice que tal vez era un ladrón. Y es Pedro en el libro de Hechos que le dice al pueblo que ellos se equivocaron. En este tiempo la iglesia no se puede equivocar. Yo no le digo que la iglesia sea de derecha o de izquierda. La iglesia no es de derecha, no es de izquierda. La iglesia es cristiana y debe asimilar los principios del reino a cómo Jesús hacía las cosas. La iglesia es la respuesta en este tiempo para nuestro país. La política no tiene una respuesta para el hombre. La política no cambia el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. La iglesia tiene que parecerse a Jesús. Un teólogo famoso dijo que la iglesia verdadera es la que, cuando se cuenta su historia, se parece a la de Jesús. Y no podemos ser engañados. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Y yo creo que usted y yo lo sabemos. Jesús era el hombre Dios. Jesús fue el Hijo de Dios, cuya ética y moralidad superan a cualquier persona. Sin duda, Jesús es el ejemplo a seguir. Recordemos que Jesús llamó a perdonar a los enemigos. Jesús llamó a negarse a uno mismo. Dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó esto como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Jesús preguntó, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dijo, no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. A pesar de los problemas políticos de su época, Jesús no se postuló a ningún cargo. Jesús no encontraba en la política una forma de salvar a la humanidad, porque si así hubiera sido, Jesús hubiera hecho alianzas con los religiosos, alianzas con los políticos, pero Jesús no lo hizo de esa manera, porque su forma es distinta. Y hoy día la iglesia tiene que enfrentar si se va a unir al Jesús Barrabás o al Jesús llamado el Cristo. La política, hermanos, hace división entre los hombres, genera categorías, genera clases de personas. Pero Jesús no discrimina a las personas. Jesús quiere la unidad de su pueblo. Jesús ama al rico y ama al pobre. Jesús ama al poderoso y ama al débil. Jesús ama al violento y al humilde y al no violento. Jesús apuesta al cambio de corazón. Es cierto, hoy día
la política nos invita a odiar o a envidiar o a juzgar al rico. Pero recuerden que un joven rico se acercó a Jesús y Jesús lo amó. Pero ese joven rico amaba más su riqueza que a Jesús, y Jesús, a pesar de eso, lo amó. Jesús tenía amigos ricos, José de Arimatea. Pero usted me va a decir, pero es que eran religiosos. Sí, pero Jesús entró a la casa de Zaqueo, un publicano, aquellos que los judíos odiaban porque abusaban del pueblo, porque cobraban impuestos abusivos. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ese hombre cambia, su vida cambia. El evangelio no discrimina, el evangelio es inclusivo. Jesús entregó su vida por todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El evangelio restaura la vida y el corazón de las personas. El evangelio no hace distinción de personas. Jesús nunca discriminó, a pesar de que los judíos discriminaban en su época. Es cierto, menospreciaban a la mujer, pero no solo a las mujeres, menospreciaban a todos los que no eran judíos. Cuando Jesús va donde la mujer samaritana, muchos se asombran, pero Jesús cambió su entorno, cambió su vida. Pablo llega a decir que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy la política nos lleva a hacer divisiones, nos lleva a tener resentimiento, rencores, a actuar con violencia, y ese no es el camino. Está de moda el tema del feminismo, y es cierto, es necesario que las mujeres tengan más derechos, que no sean abusadas, pero no solo las mujeres, los niños, los jóvenes, los esclavos, los extranjeros, nadie debe sufrir violencia. Pablo también dice a los corintios, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Jesús sabía que habían problemas sociales, pero él entendió que la fuerza no era el camino. Cuando Jesús es detenido por los siervos del sacerdote, del sumo sacerdote, Pedro saca una espada y corta la oreja del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. El camino no es la violencia, el camino no es el odio. ¿Acaso piensas, le dijo Jesús a Pedro, que yo podría orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Jesús sabe que el camino no está en confiar en un modelo económico, en un modelo de gobierno. El camino para Jesús es la cruz. Jesús no buscó postularse. Es interesante que cuando Jesús se encuentra con Poncio Pilatos, el gobernador, el cual muchos odiaban, muchos judíos odiaban, pero Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, tú eres rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad me oye. Sin duda, Jesús es Pilato quien reconoce que Jesús no es culpable de nada. Es Pilato que reconoce que Jesús no ha cometido ni una fechoría, pero es el pueblo judío que rechaza a Jesús y escoge a un asesino. Tal vez Barrabás era miembro de la resistencia judía, era un miembro de la primera línea. Tal vez muchos judíos tenían el deseo de acabar con el gobierno de los romanos. Es por eso que él generaba esta atracción. Nosotros, hermanos,
debemos trabajar para parecernos cada día más a Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en nosotros. Nuestro propósito en esta vida es ser como Jesús, no como Barrabás, el otro Jesús, sino como el Jesús Cristo. No debemos dejarnos manipular por nadie. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los sacerdotes fueron confrontados con Jesús. Jesús era peligroso para los religiosos. Jesús era peligroso para los políticos, por eso lo mataron. Hoy día la iglesia es peligrosa para los políticos, por eso quieren callarnos, porque nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús no se postula a un cargo. Tanto Jesús y Barrabás buscaban la libertad de la nación. Barrabás estaba condenado a la muerte y Jesús tomó su lugar. Jesús murió por cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI, en uno de sus libros, escribe que esa elección que hizo el pueblo se establece entre un Mesías que acaudillaba una lucha que promete libertad y su propio reino, y este misterioso Jesús que anunciaba la negación de sí mismo como un camino hacia la vida. Era un tiempo de injusticias como el de hoy, porque las injusticias, hermano mío, no se van a acabar ni con un cambio de constitución, ni con la constitución actual. No se va a acabar con un gobierno, ni con otro, ni con un modelo socialista, ni comunista, ni capitalista. Las injusticias se van a acabar en el reino de Dios. Es interesante, hermano, saber que a los judíos les preocupaba el tema político. Incluso los apóstoles, Pedro y Juan, se acercan a Jesús en un momento y le dicen, Señor, cuando tú te establezcas como rey, yo quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Pero es interesante lo que Jesús les responde. Cuando ellos piensan en el poder político, que el poder político puede transformar esa nación, Jesús les dice, ¿no sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y así es, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Pero Pablo nos recuerda que debemos orar por nuestros gobernantes. Pablo nos recuerda que debemos servir en nuestros trabajos, que debemos trabajar como para el Señor, que debemos servir a nuestros jefes como si sirviéramos al Señor. Jesús no está de acuerdo con la lucha de clases. Y él continúa diciéndole a Pedro y a Juan, cuando le dice que estos gobernantes se enseñorean de las naciones, les dice luego, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús muestra otro camino, el camino del servicio. El camino de Jesús no es el camino que muchos quisieran tomar. La iglesia tiene que parecerse a Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus apóstoles. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, ellos seguían pensando en el gobierno político. Y le preguntan a Jesús, antes de ascender al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Pablo no quiere tampoco alinearse a un sistema político. Pablo no buscó un puesto en el Sanedrín. Pablo buscó entregar el mensaje del Evangelio, porque sabía que lo único que puede cambiar al hombre, el corazón del hombre, es la palabra de Dios, es la vida de Jesús en nuestra vida. Lo único que puede cambiar hoy a nuestro país, las injusticias, es que la iglesia se levante y predique el Evangelio de Jesús. ¿A quién vamos a elegir? ¿Qué armas vamos a usar? Pablo dijo que no usáramos las armas carnales, las armas de este mundo, sino las armas espirituales.
la rebelión judía, de todos aquellos que querían liberarse del gobierno romano. Estaban ahí también los celotes. Tal vez Barrabás era un celote. La rebelión judía terminó con la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue quemada por los romanos. Pero la vida de Jesús terminó en la cruz y sirvió para salvar a millones y millones. Si tú me estás escuchando en este día, Jesús no representa la guerra. Jesús representa la paz. Jesús no representa la división. Él oró en el huerto de Getsemaní y dijo: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no representa la venganza. Jesús representa la misericordia. Jesús representa el perdón y no el resentimiento. Jesús representa el amor y no el odio. ¿A quién vas a elegir? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién quieres que en este tiempo sea liberado? ¿A quién quieres soltar? La iglesia debe decidir por Jesús el Cristo. Señor, en este día te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, sin duda hay cosas que ya sabemos, Señor. Señor, tratamos de justificar nuestras posiciones, tratamos de justificar nuestra rabia. Sin duda Jesús tenía rabia con el sistema, sin duda Jesús tenía rabia con las injusticias. Señor, pero cuando Juan el Bautista le manda a preguntar si él es el que era y que había de venir, Jesús le dijo: mira, los ciegos ven, los cojos saltan, los enfermos son sanados. Señor, en tu reino, Señor, tú sacias nuestras necesidades. Tú le das al hombre una esperanza. Tú le das al hombre libertad verdadera. Señor, tú puedes cambiar nuestra sociedad en este tiempo. Señor, tú necesitas que la iglesia se levante. Tú necesitas hombres valientes que prediquen tu palabra. Señor, es tu palabra la que cambiará el corazón de nuestra nación. Señor, oro por mi nación. Ten misericordia de mi nación en este tiempo que viene, Señor, que tú puedas ayudarnos. Señor, que tu paz esté en medio de nuestra nación, que muchos te conozcan en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.